Hola comunidad de Visulovers, me encanta tenerlos por estos lados. El día de hoy les traigo un diseño muy original que va a combinar dos técnicas y estilos diferentes, y también voy a combinar colores y materiales, y como siempre está muy fácil de hacer. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas ya mismo, actives la campanita para que no te pierdas los próximos tutoriales. Igualmente en la parte de abajo en la descripción del video te voy a dejar un link de mi canal de Telegram para que vayas y estés informado también cada vez que suba un nuevo video. Y si quieres generar ingresos, la bisutería como negocio es muy rentable, y de mi mano aprenderás cómo diseñar combinando distintos materiales, colores y técnicas, cómo ponerle el precio de forma correcta a tus creaciones y crear desde cero tu propia marca de bisutería y de joyería. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, una hebra de 45 centímetros, pero tú puedes usar el tipo de hilo de tu preferencia. Voy a doblarla por la mitad y voy a quemar y afilar cada una de sus puntas. Recuerda hacerlo quemando con la llama cerca a la base del encendedor y girando con tus dedos, teniendo cuidado de no irte a quemar. Ahora en uno de los extremos voy a pasar una mostacilla número 8 para darle un acabado más bonito y diferente. En este extremo del hilo voy a realizar un nudo sencillo, simplemente que la punta del hilo, una vez y haya formado aquí la argolla del mismo hilo, la voy a pasar 3 veces a través de esta argollita que se forma. Una, aquí la voy a pasar la segunda vez y aquí voy a finalizar con la tercera vez que la voy a pasar. Esto le va a dar un acabado un poco diferente y más bonito a la pulsera. Voy a empezar a jalar y acomodando siempre con los dedos para que quede bien este nudo. Voy a cortar el hilo excedente, a quemar y a pegar. Voy a dejar una medida de más o menos 7 centímetros y aquí voy a realizar un nudo sencillo. Para este diseño voy a utilizar mostacilla checa número 8 en dos colores diferentes, siendo uno de estos colores en el mismo tono del hilo base que estoy utilizando, y también voy a usar un corazón de acrílico. Y por el otro extremo del hilo voy a iniciar a pasar las cuentas. Voy a empezar pasando la cuenta de color blanco seguida de una cuenta de color negro. Y como puedes ver, para el resto del diseño voy a continuar intercalando los dos colores entre sí. Para este diseño tú vas a poder combinar dos colores que te gusten. Igualmente la idea es que estos colores que estoy combinando hagan juego también con el dije, que en este caso sería para el centro el corazón de acrílico, que como puedes ver es blanco con negro también. Aquí ya terminé la primera parte de la pulsera y en este momento voy a pasar entonces el corazón de acrílico. Más adelante les voy a compartir las medidas para que las tengan presentes y las puedan utilizar en caso de que les sirvan, o lo puedan adaptar a la medida que ustedes necesiten. Y ahora, para iniciar ya la segunda parte de la pulsera, lo voy a fijar a mi tabla con gancho o a mi mesa de trabajo, según ustedes realicen este tipo de trabajo. Voy a tomar dos hebras de hilo de 36 centímetros cada una para iniciar la parte del tejido. Hacia mi lado izquierdo voy a trabajar el hilo de color negro y hacia mi lado derecho el hilo en color blanco. Voy a conservar los mismos tonos que he empezado desde el inicio de la pulsera. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a tomar el hilo del lado izquierdo, voy a doblar una de sus puntas, dejando la punta más corta hacia la parte de arriba y la más larga hacia la parte de abajo. Recuerden que el hilo más largo es con el que voy a realizar el tejido. Voy a organizar muy bien los hilos. Voy a pasar el hilo de color negro por debajo del hilo central y el de color blanco lo voy a pasar por debajo de la argollita del hilo de color negro, y al sacarlo hacia el lado izquierdo voy a pasar por esta misma argollita cada una de las hebras de hilo del color negro.
verifico que las puntas más pequeñas o cortas me queden hacia arriba y aquí voy a jalar. Y este nudo que acabo de realizar voy a pegarlo muy bien al corazón de acrílico y a terminar de ajustarlo jalando cada uno de los hilos, verificando siempre que los más cortos me queden hacia arriba y los más largos los voy a organizar para iniciar el tejido del nudo plano. Hacia donde tengo el hilo de color negro que ustedes pueden ver aquí, voy a iniciar el tejido, es decir, el hilo de la derecha lo voy a pasar por encima del hilo central formando esta P. El de la izquierda lo voy a pasar por encima de este hilo blanco y lo voy a pasar por debajo de la unión de todos los hilos donde se forma esta cruz. Voy a sacarlo por esta orejita que se forma y voy a empezar a jalar para que quede bien ajustado. Ahora el hilo del lado izquierdo, es decir el blanco, lo paso por encima del hilo central y aquí voy a formar una Q. El de la derecha lo paso por encima de este y lo voy a pasar por debajo de la unión de los hilos también donde se forma esta cruz. Lo saco por la orejita que se forma y lo voy a empezar a jalar muy bien y ajustarlo. Aquí me queda formado un nudo plano completo. Voy a continuar realizando este mismo tejido como ya les he venido explicando. Recuerden que el nudo plano está conformado por el tejido hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Y en este tejido que combina dos colores, como puedes notar, el hilo de color negro está ubicándose hacia el extremo de la pulsera. Para que quedara de esta forma fue que lo ubiqué desde un inicio hacia mi lado izquierdo. Si aún tienes dudas sobre la técnica del nudo plano, arriba te comparto un video donde te lo explico de forma un poco más detallada, paso a paso. Bueno, entonces aquí ya estoy finalizando el tejido. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a cortar los hilos anudadores o los hilos excedentes, que son estos que me van quedando hacia el lado. Voy a cortarlos con mucho cuidado, dejando aproximadamente 1 o 2 milímetros y luego quemando con el encendedor y voy a oprimir con mis dedos para tratar de pegarlo del mismo tejido. Esto lo voy a hacer con los 4 hilos que me quedan sobrando de cada uno de los extremos de donde realicé el tejido. Y voy a realizar el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera pasando una mostacilla de color blanco número 8 y dejando una medida de más o menos 7 centímetros. Aquí entonces voy a realizar el mismo tipo de nudo que ya les había explicado anteriormente, pasando por esta argollita del mismo hilo 3 veces la punta del hilo. Aquí voy a jalar para ajustarlo muy bien. Corto el hilo excedente, quemo y pego. Desde el centro del corazón hasta donde finaliza el tejido, en total hay 6.5 centímetros, que es la misma medida desde el centro del corazón hasta donde finalizan las cuentas que están adornando en este caso la pulsera. En total, todo este tramo de la pulsera va a medir aproximadamente 13 centímetros. Recuerda que tú puedes ajustarlo a la medida que tú necesites o que tú requieras. Y para cerrar la pulsera voy a usar la técnica también del nudo plano. Voy a entrelazar los hilos de esta manera, dejando por fuera las mostacillas que hacen parte del acabado de la pulsera. Voy a fijarlo a mi mesa de trabajo, tabla con gancho, y voy a tomar una hebra de hilo de más o menos 20 centímetros. La voy a pasar por debajo de los hilos centrales y aquí, llevándola hasta el centro, voy a iniciar el tejido del nudo plano nuevamente hacia el lado derecho. El tejido va a ser exactamente igual como lo hemos venido realizando en la pulsera, y en esta ocasión voy a realizar en total 3 nudos planos completos, pero tú puedes hacer más si te gusta más de esta forma. Pero si prefieres para cerrar esta pulsera usar la técnica del nudo franciscano, en la parte de arriba te voy a compartir un video donde te enseño 3 formas de hacerlo usando esta misma técnica.
Y aquí entonces simplemente voy a cortar estos hilos excedentes o sobrantes, voy a quemar y voy a pegar para que ya quede terminada esta linda pulsera. Perfecto, entonces miren cómo queda esa linda pulsera, me encanta cómo se ve, como les decía al principio, es muy diferente ya que combina estos dos estilos, un estilo tejido y otro estilo con cuentas. Como siempre es un gusto poder enseñarles, me encanta tenerlos por estos lados, recuerden darle un like a este video y nos vemos en la próxima clase. Gracias por ver, chao chao.